Sesión 76. Ciudad de México. Ni uno más. Conocerás cómo influye la migración en la escasez y el deterioro de los recursos. Entonces, ¿qué, amigo? ¿No hay tuna amarilla? Ya ve. Juan, ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿comprando la despensa? Ando buscando unas tunas amarillas que me encantan, pero ya tienen varias temporadas que no las veo. Es verdad, algunos productos son cada vez más escasos o de plano ya no se cultivan. ¿Y por qué pasa eso? Hay muchas razones, la escasez de agua, la falta de recursos económicos y de mano de obra en el campo. Ah, pues sí. En mi pueblo se daba mucho la tuna amarilla, pero claro, ya casi no debe quedar nadie quien la siembre. Todos se fueron para las ciudades cercanas. Es algo muy común. Las personas migran buscando mejores condiciones de vida. Lo malo es que con el paso del tiempo, las ciudades se han sobrepoblado. Los recursos naturales y las oportunidades laborales ya no son suficientes. Eso se nota mucho por donde yo vivo. Cuando llegué con mis padres, teníamos terrenos hasta para jugar fútbol. Ahora apenas si cabemos. A conciencia. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha señalado que las consecuencias de la migración plantean desafíos para la seguridad alimentaria, la agricultura y el desarrollo del campo. También considera que cuando se gestiona y planea correctamente, la migración puede tener un potencial de gran alcance para los migrantes y sus comunidades de origen, así como para las localidades de destino. La planeación implica el desarrollo de una propuesta de ordenamiento territorial, es decir, la planificación del uso del suelo para viviendas, infraestructura, comercios e industria, así como para el uso de los recursos naturales. Es particularmente valiosa para impulsar acciones en los siguientes ámbitos. En el desarrollo rural. Puede guiar e impulsar las inversiones, ayudar a identificar las zonas de mayor riesgo social y ambiental y poner en marcha planes específicos para asentamientos humanos. Además de considerar el uso racional de los recursos naturales como factores claves para resolver los problemas presentes y prevenir problemas futuros. En la productividad de los asentamientos humanos. Se pueden impulsar acciones que logren un uso racional de los recursos naturales y sociales, tanto en zonas urbanas como rurales. En el medio ambiente y la prevención de los desastres. Promoviendo políticas que regulen el uso de los recursos naturales y que al mismo tiempo contribuyan a prevenir las consecuencias perjudiciales de los fenómenos naturales extremos. En la gobernabilidad y la participación ciudadana. Es una herramienta idónea para promover procesos de mayor participación ciudadana, considerando los diversos intereses y visiones que tienen los actores sobre el uso y manejo del territorio. Actualmente y después de un largo proceso, en México existen dos instrumentos de largo alcance para hacer planeación territorial integral con un enfoque de sostenibilidad. El ordenamiento ecológico territorial. Es el instrumento de política ambiental para regular el uso del suelo y las actividades productivas con el fin de lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Y el ordenamiento territorial. Considerado un instrumento de política territorial integral y una estrategia de desarrollo socioeconómico, el cual busca promover patrones sustentables de ocupación y aprovechamiento del territorio. Oye, yo he escuchado en las noticias que a veces hablan de la emigración y de la inmigración. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, pero con frecuencia se confunden. Inmigración es la llegada de personas a un país o estado diferente a su lugar de origen para establecerse en él. Por ejemplo, los inmigrantes españoles que llegaron a México durante el cardenismo contribuyeron a la cultura del país. O sea, los que llegan. Emigración es dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o estado. Por ejemplo, los mexicanos que emigran a los Estados Unidos. Como quien dice los que se van. Algo así.
Además, migrante se acepta también para ambos casos, aunque según el contexto de la información es mejor aclarar si se trata de inmigrante o emigrante. Sí, creo que ya entendí. Pero entonces en las noticias también se equivocan al usar las dos palabras como si fueran lo mismo. Sí, Juan, a veces eso pasa, y más de lo que crees. Por ejemplo... ¿Lo puedes creer? En el 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que en México residían más de 950,000 inmigrantes en nuestro país. En cuanto a la distribución de los inmigrantes en el territorio nacional, una tercera parte se encuentra en los 6 estados colindantes con Estados Unidos, es decir, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y las otras 2 terceras partes están distribuidas en el resto del país. Los municipios con mayor número de inmigrantes son Tijuana, Juárez y Mexicali. Esta concentración de inmigrantes en la frontera norte responde a una cuestión histórica que revela a la frontera como la primera zona de atracción y de residencia de los inmigrantes. Asimismo, el conjunto de ciudades de esta zona genera las posibilidades para un desarrollo económico e industrial, y con ello las oportunidades laborales y de educación para los inmigrantes. Entre los inmigrantes sobresale la presencia de estadounidenses y guatemaltecos. Estos representan el 80% de los inmigrantes. Otros inmigrantes provienen de España, Colombia, Argentina, Cuba, Honduras, Venezuela, El Salvador, Canadá y Francia. Por otro lado, los mexicanos emigran principalmente hacia Estados Unidos en un 96%, y el 4% restante emigra a otros países. Este es un proceso que ha sido una constante en la historia de México. A pesar de las políticas restrictivas, la emigración mexicana es resultado de una demanda de la economía norteamericana, que requiere de trabajadores para mantener la actividad económica. La población de origen mexicano que vive en Estados Unidos es de 34 millones. De esos, 62% nacieron ahí y el resto en México. De los que nacieron en México, la mitad se encuentra en situación irregular. En los últimos 10 años, la repatriación de los migrantes mexicanos llegó a 500,000 personas por año. Esto en muchas ocasiones ha implicado la separación de las familias. A través de los años, el número de emigrantes a Estados Unidos ha disminuido. Por un lado, la situación económica ha influido en la reducción del número de empleos y, por otro lado, la eficacia en el control migratorio de los ilegales. En la encuesta intercensal del 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportó que el Estado de México es el más poblado de nuestro país. ¿Sabes cuántas personas viven ahí? Ni idea, pero me imagino que muchos, si es el estado más poblado. Viven más de 16 millones de personas, mientras que Baja California Sur y Colima tienen poco menos de 750,000 y Campeche casi 900,000 habitantes. O sea que estos estados son de baja densidad de población. Eso es mucha diferencia, ¿no? Pero recuerda que la diferencia puede explicarse porque las ciudades grandes y medianas generalmente ofrecen más oportunidades laborales y educativas. Por eso, muchas personas migran hacia esas zonas. Sí, yo lo sé por experiencia. ¿Y tú de dónde eres? Pues es que, mire,